Hola, mi nombre es Juan Luis Amarante y en este video vamos a estar viendo el desarrollo de los datos geoespaciales y la IDE, tomando como referencia el capítulo 2 del recetario IDE en su versión 2.0. Vamos a iniciar por la base histórica. En la antigüedad, ¿quién controlaba la información geográfica en la cartografía clásica? Bueno, la controlaban principalmente los gobiernos por dos motivos fundamentales. El primero, eran procesos muy costosos que llevaban una logística muy amplia. Y segundo, que eran quienes tenían la necesidad o el deseo de tener la información para poder controlar ciertos aspectos de la vida ciudadana. Contrario a la actualidad, que quizás cualquier persona, hasta por curiosidad, puede querer tener un análisis geográfico. Entonces, eso lo controlaban en la antigüedad por esos motivos. En la actualidad, ¿por qué los usuarios de los sistemas de información geográfica producen sus propios datos? Bueno, existen diversidad de razones. En algunos casos por falta de acceso. En otro caso es porque la información disponible no es específica o no se ajusta a las necesidades particulares del usuario. En ocasiones también es un asunto de rapidez, de evitar trámites burocráticos o procedimientos e incluso costos. Hay momentos en los cuales es más económico generar la propia información que adquirir una que ya está existente, porque la que vamos a generar quizás está limitada a lo que realmente necesitamos, no a los aspectos generales que pudieron haber influenciado la creación de la anterior. ¿Cuáles son las diferencias entre los datos centrales y los datos de referencia? Bueno, los datos de referencia son aquellos que son bases, que son aquellos sobre los cuales se van a utilizar para referenciar los demás, los cuales se van a utilizar para servir de parámetro inicial a los demás. Por ejemplo, la información geodésica, los límites, la hidrografía, las curvas de desnivel, las elevaciones, las coordenadas, la información sobre ubicación directamente. Mientras que los datos centrales son aquellos datos que son los mínimos que necesita una aplicación para funcionar. ¿Qué importancia tiene compartir la información geográfica? Aunque parezca contradictorio, el compartir muchas veces genera hasta reducción de costos. ¿Por qué? Porque quizás hoy yo comparto algo que tengo, pero mañana me evito tener que desarrollar otra nueva investigación, otra nueva adquisición de datos y otro nuevo análisis. Entonces, cuando compartimos la información geográfica, evitamos la duplicidad de levantamientos, la duplicidad de análisis, mantenemos los datos actualizados, podemos integrar diferentes proyectos. Como había dicho previamente, tenemos una reducción de costos tanto en la parte operativa como la logística y la analítica. El compartir la información de por sí lleva a que sea necesario tener un marco de referencia espacial. ¿Por qué? Porque se necesita que todas las instituciones, todas las personas que están manejando los datos, por así decirlo, hablen el mismo idioma, que tengamos los mismos parámetros y los mismos sistemas de referencia y los mismos sistemas incluso de medida de coordenada. ¿Por qué? Porque quizás yo estoy trabajando un proyecto en base a mis necesidades, pero otra persona lo está trabajando en base a sus necesidades. Y no precisamente tenemos que estar pensando similar en ese sentido. Entonces, si tenemos ya esos datos parametrizados, podemos compartir la información, podemos interactuar y va a ser más fluido y más productivo para todos. ¿Cuáles son los actores principales en el desarrollo de los marcos de datos? Bueno, los productores, que son aquellas instituciones, empresas o personas que generan los datos en primera mano. Los usuarios, que son las personas que al final reciben y administran los datos. Los proveedores de tecnología, entiéndase lo que suministran el software y el hardware para trabajar.
y todas las instituciones que pudiesen tener, por el motivo que fuese, interés sobre la información que se está manejando. Dentro de ese interés que pudieses tener, existen diferentes capas que son comunes en un marco de referencia nacional y otros que son quizás locales, quizás muy específicos para cada proyecto. Pero dentro de los nacionales, que es la parte que nos compete, podemos tener la parte catastral, control geodésico, los nombres geográficos, la toponimia, los nombres de los lugares, ortoimágenes, elevaciones, sistemas de transporte, tanto terrestre como fluviales, marinos, la parte hidrográfica, las unidades administrativas y gubernamentales. Las unidades administrativas y gubernamentales muchas veces tienden a parecerse, pero una tiene la finalidad administrativa a nivel desde el punto de vista del Estado, y mayormente la otra desde el punto de vista económico e impositivo. ¿Cuáles han sido las características de la transición de un sistema de información geográfico a la IDE? Bueno, principalmente la integración y la facilidad para el manejo de los datos, para la adquisición de los datos, para los análisis. Pasamos de tener un servicio local en el cual cada persona tenía su propia base de datos en su computadora de manera aislada, a un sistema ya parametrizado, normado, en el cual la información se comparte, donde existen normas de interoperabilidad, donde los datos están distribuidos, donde hay una mayor disponibilidad de datos y donde también se ha reducido los costos de la adquisición de la información y el análisis como base de la gran cantidad que se está manejando. A mayor volumen de información, realmente más económico o mayor reducción de costo hay. En República Dominicana, con relación al marco legal para el intercambio de información, no está regulado como tal el intercambio. Sí existe dentro de la Constitución la libertad del acceso a la información pública, que está garantizado incluso por la Ley 200-04 sobre el libre acceso a la información pública, y dentro de la Ley 208-14, que es la que crea el Instituto Geográfico Nacional, también se habla sobre el acceso a la información, pero no directamente sobre el intercambio de información en la República Dominicana. Sí existe la Ley de Libre Acceso a la Información, como decíamos, es la Ley 200-04, que garantiza el acceso a la información pública. Y esto podría incluir los datos geográficos, debido a que son obtenidos por instituciones estatales, o lo que son adquiridos por instituciones estatales con fondos estatales, salvo aquellas excepciones que la ley cita, que tienen que ver con seguridad nacional y con algunos aspectos que tienen que ver con la privacidad. ¿Cuáles son los organismos responsables de la IDE en República Dominicana? Bueno, el principal es el Instituto Geográfico Nacional, que es el órgano rector a nivel técnico. Tenemos ya la Comisión para la Infraestructura de Datos Espaciales, que manejan Geoportal y los servicios, la Dirección General de Catastro Nacional, que permite la adquisición de datos de catastro, los diferentes ministerios, las diferentes instituciones, las diferentes universidades, y todo aquel que pudiese tener, necesitar incluso acceso a la información, terminaría teniendo una parte de responsabilidad, aunque sea limitada y esté basada solamente en la adquisición de datos. En la República Dominicana, con relación a la arquitectura, que sería la estructura que sigue el sistema de la IDE, tenemos algunos renglones básicos. Dentro de ellos están la tecnología. Dentro de la tecnología podemos citar los catálogos, los servidores, las aplicaciones web, pero también el hardware necesario para
manejar toda esta información. Tenemos los datos y metadatos, dentro de lo cual está la información geográfica, los metadatos estandarizados mediante las normas ISO y cualquier otra norma aplicable. Tenemos las políticas, estándares y normativas, que son los que regulan el formato y la calidad de la información que vamos a estar manejando. Y la infraestructura humana e institucional, que es el conjunto de personas e instituciones que tienen acuerdo de colaboración para la adquisición, análisis, almacenamiento de datos geográficos a nivel nacional.